Muy bien, la vez pasada, en la conferencia anterior, tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la iglesia y la misión, mitos y paradigmas. Estuvimos enfocándonos básicamente en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y hablamos de tres puntos muy específicos. Tratamos de revisar algunos paradigmas a la luz de esos tres conceptos. La iglesia como comunidad transformada de fe, comunidad de personas transformadas por la fe. En segundo lugar, hablamos del propósito, de cómo Dios nos ha llamado a ser discípulos que hacen discípulos. Y en tercer lugar, hablamos de la meta, que la meta no es el servicio, la meta no es tener iglesias grandes, la meta no es plantar muchas iglesias o enviar muchos misioneros, la meta es reflejar a Jesús, esa estatura del varón perfecto al que hemos sido llamados a llegar juntos mientras trabajamos. Así que poniendo eso sobre la mesa, yo quisiera introducir nuestro tema de hoy, que es básicamente iglesia misional. Hoy nos vamos a estacionar en la idea de cuáles son los retos para poder cumplir ese propósito que Dios nos ha dado como iglesia. Y creo que la oportunidad de construir conocimiento juntos va a ser la mejor puerta para entrar a este tema, porque sin duda alguna hay mucha experiencia en este grupo que tenemos de personas que están viviendo o han vivido o están mirando de manera diferente algunas de las cosas que necesitamos escuchar y procesar juntos para juntos poder encontrar las respuestas que la iglesia pospandemia va a tener una vez que se asiente todo el polvo del caos que estamos viviendo y podamos ver con claridad qué es lo que Dios está construyendo en la iglesia y la misión. Por esa razón quiero invitarles, en este momento voy a compartir con ustedes pantalla, e invitarles a que vayamos a la herramienta virtual. En menti.com quisiera que pudiéramos compartir cuáles son las expectativas del día de hoy. Piense por un momento en una, dos o tres palabras. ¿Qué espera usted el día de hoy de este tiempo juntos? ¿Por qué Dios le trajo aquí? Y si usted toma su dispositivo y entra, aquí va a ver arriba www.menti.com. Al entrar a ese sitio web le va a pedir un código. Este es el código que usted necesita. 6628-2265. Ese código va a estar permanentemente en pantalla cuando lo necesitemos. Con ese código usted va a encontrar una pregunta. ¿Cuál es su expectativa de hoy? Trate de pensar en una, dos o tres palabras. ¿Cómo podría resumir lo que Dios le ha animado, le ha invitado o le ha planteado, por lo cual usted se está uniendo esta mañana? Tal vez es por pertenencia. Somos un cuerpo, estamos juntos en esto y queremos crecer juntos, queremos escuchar, queremos aprender. Tal vez está viviendo un reto particular como líder, como ministerio o como iglesia, y necesita poder escuchar de otros qué es lo que está pasando y encontrar respuestas. Trate de pensar qué es lo que usted espera de hoy, y van a darse cuenta que conforme las personas van publicando, vamos a irlo mostrando en pantalla. Todas las publicaciones serán anónimas, pero lo interesante es que al final de la conferencia todo lo que ustedes escriban igual va a llegar a los participantes a través de un reporte, un resumen de lo que estamos viendo aquí. Expectativa, entender su propósito. Qué gran tema para este tiempo de pandemia. Cuando pensábamos que todo estaba claro, nuevamente la incertidumbre y los cambios nos invitan a repensar por qué hacemos lo que hacemos. Alguien más nos comparte. Queremos ser desafiados a transformarnos en iglesias misionales, todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una iglesia misional? ¿Cómo sabemos si estamos siendo iglesias misionales? ¿Cómo podemos convertirnos en iglesias misionales? Evidentemente, debo decir que no hay programa ni conferencia que produzca iglesias misionales. Creo que la iglesia misional, como vamos a ver en el tema de hoy, es más que una herramienta o un programa, es en esencia recuperar la identidad y el propósito de la iglesia de una manera relevante, de una manera contextual, de una manera
clara para poder proveer al mundo las respuestas que necesita en muchos aspectos, no solamente en la parte espiritual. Definitivamente necesitamos aprender juntos cómo va a ser nuestra ruta hacia allá. Otra expectativa, encontrar formas, estrategias diferentes para alcanzar almas. Queremos, por supuesto, crecer hacia adentro, pero también queremos crecer hacia afuera. Y ese es uno de los énfasis más fuertes de la iglesia misional. Alguien nos comparte cuál es el papel de la iglesia al futuro. Esto es muy relevante porque en el futuro lo que nos espera supone muchos cambios. Y si nosotros no logramos atravesar la curva del cambio que como iglesia tenemos que vivir para ser relevantes al mundo que nos espera, posiblemente nos perdamos la oportunidad de tener ese impacto en la vida de otros. Alguien nos comparte, espero ser desafiada a cumplir el propósito de Dios. Permítame avanzar un poco más rápido para poder no invertir demasiado tiempo acá y restar tiempo de los otros segmentos que tenemos. ¿Estamos cumpliendo nuestro papel? Pregunta alguien. Alguien más nos comparte, queremos estar claros en la visión hacia el futuro. Tenemos mucha inquietud sobre el futuro, ¿no? Según veo unas expectativas. El futuro para todos en este punto es incierto y necesitamos una base fuerte para poder mirar hacia adelante y continuar en medio de esa incertidumbre. ¿Cuál es mi función en una iglesia misional? Importante. Aquí tenemos un líder o una líder pensando en que yo soy parte de este sueño. Esperamos poder compartir alguna respuesta en esa dirección. Queremos escuchar al Señor en medio de la unidad y comprometernos en trabajar para ello. Muchas gracias. Alguien más nos comparte, queremos adaptarnos a las circunstancias para seguir trayendo almas a Cristo. Entonces, con esto yo le invito, si hay alguien más que quiera compartir su respuesta o su expectativa, esto va a quedar registrado para compartirlo posteriormente con todos los participantes. Y mientras siguen compartiendo allí sus expectativas, permítame ir directamente entonces a nuestro tema del día de hoy. Ya hicimos nuestro ejercicio con Menti. Les ruego no ponga su teléfono lejos, no cierre la sesión de Menti. Hay otras preguntas que nos esperan para seguir trabajando juntos y ustedes son ya todos unos expertos para poder usar esta herramienta. Una vez más, esto es voluntario. Lo importante va a suceder en los grupos pequeños donde todos sí vamos a poder participar, pero ver la interacción en tiempo real de algunas preguntas va a ser importante para poder medir dónde estamos. Bien, tenga a mano su teléfono, tenga abierta la sesión de Menti. Vamos a comenzar entonces nuestro tiempo juntos. Cuando hablamos de iglesia y misión, hay algunos conceptos que no podemos ignorar. El concepto reino, iglesia y misión se conjugan para poder entender el concepto de lo que es una iglesia misional. Y es este el punto de partida donde quisiera comenzar. Déjeme decir, porque la vez pasada calentamos motores en este sentido, que una iglesia misional no es una teoría extraña, no es una corriente teológica, no es una estrategia para la iglesia, es simplemente un esfuerzo reflexivo para mirar la iglesia de la escritura y tratar de recuperar cuál es la identidad y su propósito y traerlo a nuestro tiempo y responder a los desafíos que hoy tenemos. Una de las tendencias, y usted me ayudará sabiendo que esto no es un secreto para nadie, una de las tendencias que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido en todos los tiempos es que la iglesia que fue llamada a transformarse con el paso de los años, casi por inercia, empieza a tomar la ruta de conformarse. Estos movimientos que empezaron en nuestros países latinoamericanos, con una gran pasión evangelística y misionera, avanzando con el evangelio por todas partes, fue cuestión de tiempo para que al crecer las estructuras, al tener más programas, al tener más proyectos que requerían mantenimiento, requerían más recursos, requerían más administración, hicieron que poco a poco esos movimientos que iniciaron del avivamiento realmente empezaron a convertirse en instituciones
que requerían más orden y estructura y organización, que por supuesto es bueno, pero de alguna manera todas esas cosas fueron haciendo que la pasión por la evangelización, el discipulado y la plantación de iglesias fuera perdiendo su brillo. Y las iglesias que fueron llamadas a ser transformadas, poco a poco se fueron conformando. Y ha sido la comodidad de alguna forma la que nos ha hecho perder de perspectiva que la iglesia no existe en función de sí misma, que el enfoque de las iglesias locales como una expresión del cuerpo de Cristo no está en función de nosotros los cristianos, sino que está en función de aquellos que no lo son. No estoy diciendo que los que son creyentes no son importantes dentro de la iglesia de Cristo. Obviamente tenemos que seguir discipulando, tenemos que seguir cuidando de las familias, tenemos que seguir construyendo aulas de escuela dominical, tenemos que responder a las necesidades de los creyentes que Dios ha traído a la congregación. No estoy diciendo que eso no es importante. Lo que estoy diciendo es que esa no es la única y exclusiva prioridad de la iglesia. La tendencia natural de la conformidad nos lleva a mirar hacia adentro y poco a poco perder la visión de lo que hay allá afuera, haciéndonos que en este tiempo quizás uno de los retos más grandes que tenemos como iglesia de Cristo no es traer gente a los templos, es sacar a la iglesia del templo para que tenga un verdadero impacto en el mundo. Y obviamente no vamos a poder responder a cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro propósito, si no logramos entender con claridad meridiana cuál es nuestra identidad. Cuando entendemos quiénes somos, podremos responder mejor a la pregunta de ¿para qué existimos? Y el punto de partida para entender la identidad y el propósito de la iglesia es el reino de Dios. Permítame hacerle una pregunta y vamos a ir nuevamente al Menti. Y con esto vamos a calentar motores para tratar de escuchar ideas alrededor de esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es? En el mismo sitio web y el mismo código, le invito a pensar en una o dos palabras que puedan resumir su respuesta. Y voy a ir por un momento a la herramienta virtual donde podamos poner la respuesta de lo que ustedes están compartiendo. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Si tuviera que resumirlo, ¿qué diría? ¿Cuál palabra o cuáles palabras cree usted que resumen el tema principal de la escritura? Piénselo por un instante y trate de poner sus comentarios allí. ¿Cuál es el tema principal de la escritura? La misión de Dios, el amor y el perdón. Van a darse cuenta que la nube de palabras va a ir creciendo y en cuanto a el tamaño de las palabras, entre más una idea se repite, más grandes se van a ver esas palabras dentro de nuestra nube de palabras. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Es salvación, es amor, es perdón, es evangelio, es misión, es iglesia, es Jesucristo? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Vamos a dar unos segunditos mientras ustedes tienen la oportunidad de interactuar allí con la herramienta y darnos una idea de lo que está en nuestras mentes cuando hablamos de este tema. Dios, salvación, amor, perdón, la gloria de Dios. Salvación va tomando una dimensión mayor poco a poco. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Si tuviera que tener un estudio bíblico con alguien que conoce poco o nada acerca de Dios, la palabra o el evangelio, ¿cómo lo resumiría? Mientras siguen interactuando, permítame moverme entonces en la presentación. Luego
vamos a tener un espacio que vamos a llamar la cosecha para volver a estas presentaciones y mirar las respuestas que hemos publicado todos, de manera que eso no se pierda. Cierro aquí y mientras siguen interactuando, vuelvo a nuestra presentación. Y déjeme mostrarle una fotografía interesante. ¿Sabe ustedes quiénes son ellos? ¿Alguno tiene una idea o recuerda quiénes son estas personas? Haga memoria. Mire los rostros. Piensa en la historia de AMT y pregúntese, ¿quiénes son estas personas? ¿Los puede identificar? ¿Alguien tiene una idea? Pues yo no sé si usted conoce a alguien de aquí. Yo no. De hecho, no tengo la menor idea de quiénes son. Fue una foto interesante que encontré en el internet. Pero quiero usarla como un ejemplo para lo siguiente. Cuando uno ve una foto, ¿qué es lo que normalmente hace? ¿Qué hace usted cuando ve una foto de grupo como esta? ¿No es cierto que uno inmediatamente, si encuentra algún rostro familiar y dice, yo conozco a alguien de aquí, empieza a buscarse a uno mismo, ¿no es cierto? Es lo primero que uno hace, porque las fotografías que más nos interesan son aquellas en las que nosotros estamos. Entonces quiero ver si sonreí, si me salió un frijol en el diente, si estaba de lado, si estaba de frente, si me veía gordo, si metí la panza. Empieza uno a mirar a ver dónde estoy yo. Si yo no estoy en la foto pierde importancia. Y lo segundo que hacemos es, bueno, voy a ver si conozco a alguien en la foto. Y empiezo a buscar y si no hay nadie que yo conozca en la foto y tampoco yo estoy, entonces la foto pierde sentido para mí. Esta foto no significa nada posiblemente para nosotros esta mañana. No tiene nada que ver con AMT y podría parecer algo totalmente irrelevante para nosotros. Y lo es, porque nuestra tendencia es saber cuál es mi lugar en la foto, quiénes están allí que yo conozco. Quisiera usar ese ejemplo para decir que cuando nos acercamos a la Biblia, muchas veces nos acercamos de esa manera. Vemos la Biblia y nos preguntamos, ¿dónde calzo yo en esa historia? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están las promesas para mí hoy? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y que Él espera que yo le ayude? ¿Dónde estoy yo en esa historia? Y cuando nos acercamos a la Biblia con esa perspectiva, que no necesariamente es una perspectiva mala, queremos conectar con Dios de una manera personal, pero muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia de esta perspectiva no nos damos cuenta de que el peligro es que quien está en el centro de la foto muchas veces no es Dios. Nuestra pregunta cuando nos acercamos a la escritura muchas veces no es, Dios, ¿dónde estás tú y qué estás haciendo? Muchas veces es, ¿dónde estoy yo y cómo quepo en esta historia? Sin embargo, cuando hablamos acerca de la Biblia y el tema principal de la Biblia, debo decir que este ejercicio de la fotografía entra en juego de la misma manera. Si nosotros nos acercamos a la Biblia preguntando, ¿cuál es el tema principal de la Escritura? Bien podríamos decir uno de los temas que sobresalió más en nuestra nube de palabras fue la salvación del ser humano. Y efectivamente, la Biblia habla acerca de la salvación del ser humano. Dios responde en la historia de la Escritura a los tres problemas principales del pecado, la muerte y Satanás para darnos a nosotros la oportunidad de volver a casa, ¿no es cierto? Pero debo invitarle a mirar con otros ojos lo que tenemos frente a nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios como un todo.
Debo decir en primer lugar que antes de que Génesis capítulo 1 fuera escrito, Dios existía. Así que más allá de la historia y de los temas de la historia, Dios ha sido, es y siempre será el centro de nuestra historia. Él y su gloria es posiblemente el tema más relevante, más importante, más trascendente, porque no tiene ni un principio ni un final, y Él y su gloria lo llenan todo. Y cuando venimos a la historia de Dios, que no es la nuestra, sino la suya, vemos cómo su historia no comienza con el pecado, no comienza con la salvación del ser humano. De hecho, esto era innecesario e inexistente en ese momento de la historia. La historia de la Biblia comienza con la historia del reino de Dios. Dios en su gloria crea un reino para compartir de una manera íntima, personal, de amistad con nosotros, su maravillosa presencia. Y recordará usted los pasajes del Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que expresa cómo es el inicio de esta historia de un mundo perfecto del que nosotros no tenemos ni la sombra al día de hoy. Realmente no tenemos la idea de lo que Adán y Eva pudieron haber vivido en aquel momento de absoluta pureza, de ausencia de pecado y de un mundo perfecto. Es ahí donde comienza nuestra historia. Y nuestra historia de la Biblia termina justamente en el punto en donde ese reino que Dios había creado al principio es renovado al final. Es hecho una vez más. Es una recreación que describe en Apocalipsis capítulos 20 al 22. Así que nuestra historia de la Biblia comienza con un reino perfecto, termina con un reino perfecto en donde el pecado, la muerte, Satanás y la salvación realmente no juegan un papel. La salvación del ser humano inicia en un punto de esta historia en donde el reino es usurpado, el pecado daña todo lo que Dios ha creado de manera perfecta, la muerte entra en nuestro mundo y Satanás gobierna, en palabras de Jesús, como príncipe de este mundo y trae toda su oscuridad sobre el mundo que hoy conocemos. Y hoy vivimos en un mundo roto, en un mundo oscuro, en donde la salvación del ser humano es necesaria y Dios entra en acción con una misión y es al final de este proceso donde Dios no solamente redime al ser humano, sino que recupera el reino que había sido destruido, haciendo que la salvación del ser humano sea un gran paréntesis dentro de una historia mayor. ¿Puede apreciar esta historia dentro de la historia? La historia de la Biblia no inicia con la muerte y la salvación, ni termina con la culminación de esa salvación. La historia inicia antes. Y aunque la historia no se acaba, pero lo que se describe en el libro de Apocalipsis nos lleva hasta cierto punto solamente. Una vez que Dios ha consumado la salvación del ser humano, la historia continúa por un poco más y allí hacia la eternidad. Y es interesante ver cómo sí, la salvación es un tema súper importante, pero es un tema dentro de un tema mayor. El plan redentor de Dios por medio de Jesucristo tiene un lugar dentro de una historia mayor y es la historia del reino de Dios. Puede sonar un poco extraño porque quizás hemos absorbido o hemos asumido que la historia de la Biblia gira en función de la salvación del ser humano y yo creo que en gran parte así es y realmente es la verdad. Pero esto nos ha hecho mucho daño en nuestra teología, queridos todos. Cuando miramos la Biblia solamente en función de la salvación del ser humano y no del reino de Dios, que es una historia mayor donde la salvación ocupa un lugar y da sentido no solamente al ser humano, al proyecto de la misión de Dios, sino también a la iglesia en el mundo. Cuando estamos enfocados solamente en la salvación como el tema de la Biblia, debo decir terriblemente que las personas están pensando que el todo de la vida es que Dios nos salve y no queda nada más después de eso que ser la mejor versión de cristiano que podamos ser, esperando que Él nos llame a casa. Parece ser que
meta suprema que muchas veces como iglesia tenemos en medio del mundo en el que existimos es poder proclamar el evangelio y ver personas venir a la fe, lo cual es una meta que realmente debemos todos perseguir. Pero no se queda allí. Dios tiene un reino. Él es el rey. Y la existencia del ser humano, la misión de Dios y el propósito de la iglesia cobran mucho más sentido a la luz del concepto del reino de Dios. Déjeme plantearlo de esta manera. La historia de la Biblia es una sola historia del reino de Dios, tejida a través de los 66 libros de la Biblia. Cuando hablamos del reino de Dios y vemos este panorama general que acabamos de mirar, entendemos que Dios tiene un reino perfecto. Y ese reino hoy, a causa de Satanás, la muerte y el pecado, está en conflicto con el reino de las tinieblas. Y que la manera de describir cómo si Dios reina, tenemos niños muriendo de hambre, familias muriendo por la guerra, comunidades desplazadas por completo, flagelos desde el tráfico humano hasta el tráfico de drogas y de ahí en adelante todo lo demás que podemos encontrar desde la corrupción en los gobiernos hasta los huecos en las calles. Si entendemos que ese reino perfecto de Dios en donde Él todavía está en control de la historia existe, pero vemos nuestro mundo quebrado y en oscuridad, podemos darnos cuenta de que el mundo que hoy vivimos es un reflejo de esa realidad, de un reino de Dios en conflicto con el reino de las tinieblas. Dios, su gloria y su reino ocupan un lugar central en toda la narrativa bíblica. Y esto da sentido a la redención del ser humano, porque la redención del ser humano no es un fin en sí mismo, es un medio. El premio de la salvación no es ser salvos, queridos todos. El premio de la salvación es encontrarnos cara a cara con Dios nuestro Padre, quien nos creó para existir con Él por la eternidad. El premio de la salvación es poder disfrutar de su presencia en un lugar en donde jamás habrá lágrimas, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni muerte, ni dolor otra vez. La salvación es un medio, no es un fin. Y es un medio no solo para que las personas encuentren la salvación de la condenación eterna, es un medio para que las personas encuentren el propósito verdadero de Dios para sus vidas y cómo Dios desde los individuos hasta las comunidades de fe puede usar las iglesias como un instrumento para la transformación que el mundo necesita. Toda esta idea del reino de Dios, su gloria, su reino, que dan sentido al ser humano y que nos ayuda a entender mejor el propósito de la iglesia, que va más allá de la proclamación del evangelio, está construido sobre la base del reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? A lo largo de la Biblia encontramos esta expresión más de 100 veces, y dicho sea de paso, 70 de ellas es mencionado por el mismo Jesús. Vamos a verlo en unos instantes. Y cuando hablamos del reino de Dios, pudiéramos resumir en estos pasajes que hablan de la justicia, de la paz, de la igualdad, que hablan de la ira del Señor, que hablan de su gracia, de su amor, de su perdón, todas estas facetas, como si fueran téseras de una misma obra de arte pintada sobre vidrio, podríamos resumirlas en un concepto al decir que el reino de Dios es el gobierno y la autoridad de Dios sobre todo y sobre todos. Es decir, Dios está en control. No hay una pulgada en el universo entero que pueda decirle a Dios, hasta aquí llegó tu gobierno. Dios, su gobierno, su poder y su autoridad está presente en todo y en todos, en todo tiempo. Cuando hablamos de esta idea del reino de Dios, muchas veces tenemos un conflicto cuando pensamos en esto en la iglesia porque asumimos de que el reino de Dios es algo futuro que veremos, cuando justamente
Jesucristo regrese, su reino se establezca plenamente y podamos vivir en el mundo en donde Dios soñó que un día estuviéramos. De eso hablan pasajes como Zacarías capítulo 14, verso 9, por ejemplo, que nos dice: el Señor reinará sobre la tierra y en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Por supuesto, estamos hablando de un reino futuro cuando hablamos de ese gobierno pleno en medio de nuestra realidad, de nuestro mundo. Pero la Biblia también habla de otra faceta del reino de Dios, y es el reino presente. En Lucas capítulo 17, versos 20 al 21, los fariseos que tenían esta idea futura del reino de Dios le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuándo vendrá el reino? Y la respuesta de Jesús fue: el reino, la venida del reino de Dios no puede someterse a cálculos. No pueden decir, mírenlo aquí, mírenlo allá. La respuesta de Jesús a la pregunta es: dense cuenta de esto. El reino de Dios ya está entre ustedes. Eso hace que el reino de Dios, ese gobierno y esa autoridad que tiene un rey, un pueblo, un territorio, una ley, tenga dos facetas que son como dos caras de la misma moneda. Hay un reino futuro, sí, que es nuestra esperanza, que al abrir los ojos en la eternidad, después de haber experimentado la muerte, o que Él nos haya llevado con Él antes de haber vivido este momento, veremos un momento de la historia donde el reino pleno de Dios es como si alguien hubiera puesto un botón en reset y hubiera vuelto todo de nuevo a ser otra vez. Un mundo como Dios lo soñó que fuera, una vez más, es nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo, mientras eso sucede y la salvación corre por la tierra a través de la iglesia como el instrumento, Dios también está extendiendo su reino sobre todos nosotros. El gobierno y la autoridad de Dios fluye sobre una humanidad que está perdida y sobre un mundo que está quebrado y roto. Entonces, la comprensión del reino de Dios da sentido a la misión de Dios. De hecho, la misión de Dios existe aún antes que la iglesia existiera. Cuando el pecado entró en nuestro mundo en Génesis 3, ya Dios tenía una respuesta, y ustedes recordarán el protoevangelio en el versículo 15 del capítulo 3, cuando Dios hace esa promesa de que un descendiente de la mujer destruiría a la serpiente. Encontramos a Dios actuando a lo largo de la introducción de la Biblia entre el capítulo 3 y el capítulo 11, acercándose a la humanidad para darle esperanza y dirección para volver a Él. Encontramos a Dios hablando a Abraham, preparando a este hombre, luego preparando un pueblo, usando todos los medios posibles para que el regreso a casa del ser humano, esa redención en medio de su perdición espiritual sucediera. Pero al mismo tiempo Dios está interesado en el mundo en el que vivimos. No estoy diciendo que la iglesia va a traer el mundo de Dios el reino de Dios a la tierra en el sentido pleno. No estoy diciendo que la iglesia debe entrar en la política para que a través de otros medios podamos tener una influencia en cambiar la sociedad. No, estoy diciendo que Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de nosotros, y su invitación nos ayuda a entender que Jesucristo, como el rey de este reino, al darse cuenta que nosotros, desterrados de su reino, no teníamos la forma de volver a casa, Él, el rey, vino a nosotros y trajo su reino a nosotros. Y hoy nos ha hecho a nosotros emisarios, no solo del evangelio, las buenas noticias de la salvación y el perdón de los pecados, sino nos ha hecho instrumentos del mensaje del evangelio del reino de Dios. La iglesia, de hecho, mis queridos hermanos, llegó a existir para poder llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Lo que le da sentido a la existencia de la iglesia es que tenemos un propósito en este mundo quebrado y oscuro, que incluye la proclamación del evangelio, pero que va aún más allá de eso, que no solamente invita a las personas a la salvación para unirse a los templos y ser buenos cristianos hasta que Dios les llame a casa, sino que invita a cada cristiano a descubrir el llamado y el propósito de Dios para su vida, para ser herramientas de Dios en el mundo. La iglesia es una iniciativa de Dios, no de los hombres.
y Él la estableció para llevar a cabo su misión de mostrar el reino en acción y compartir el mensaje del Evangelio que ofrecería salvación al ser humano que está perdido. Pero cada vez que la iglesia piensa que la agenda de la iglesia es mantener la iglesia a flote en vez del reino de Dios, estamos en problemas. Porque la razón por la cual la iglesia existe es para compartir el evangelio del reino de Dios al mundo. ¿Y cómo vamos a comprender la identidad y el propósito de la iglesia si ignoramos esas poderosas verdades espirituales del reino de Dios al que representamos, que va más allá de solamente nuestro mensaje de buenas noticias? La expresión de ese mensaje de salvación también debe alcanzar dimensiones de justicia, de protección, de igualdad, de restauración. No podemos como iglesia refugiarnos en una esquina y olvidarnos de un mundo roto que en oscuridad decide sobre su futuro, siguiendo a personas que no tienen ningún temor de Dios. Dios no solamente quiere que los niños le conozcan en esa edad clave de la vida para poder permanecer en Él con el paso de los años. Dios quiere que no abusen sexualmente de ellos. Él no solamente quiere que esta mujer venga al culto los domingos y tenga un encuentro con Cristo. Dios quiere que su esposo no le pegue. Dios no solamente quiere que esos hombres y mujeres encuentren perdón de sus pecados. Dios quiere romper esos ciclos de pecado que traen destrucción a la vida de las personas, las familias y las sociedades. Dios no solamente quiere que podamos tener alcance de jóvenes para poder traerlos a casa en medio de un mundo muy hostil en el que ellos están viviendo. Dios quiere devolverles sus sueños y darles la oportunidad de poder poner en acción lo que Dios les ha dado para transformar el mundo. No estoy diciendo que con esto la iglesia es capaz de traer el reino de los cielos en su plenitud a nuestra tierra. Eso no va a suceder hasta que Jesús regrese. Lo que estoy diciendo es que como iglesia de Jesucristo, una iglesia misional, va mucho más allá de solamente reunir a la gente en un templo y proclamar el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. No podemos dar la espalda a la problemática que las familias, las personas y las comunidades donde vivimos están sufriendo y nosotros asumir que nuestro rol solamente es la parte espiritual. La iglesia tiene un papel importantísimo para poder entender cómo tener un impacto en el mundo en el que vivimos. Y cada una de nuestras congregaciones tiene que descubrir en su contexto, de su comunidad y el mundo, cómo podemos ser herramientas en las manos de Dios para generar ese cambio. Termino estos pensamientos para movernos a un tiempo de trabajo en grupos y pensar a la luz de un artículo y una pregunta sobre este tema del reino y la iglesia. Y cierro con esta idea. Cuando la iglesia pierde de perspectiva el concepto del reino de Dios, pierde el marco de referencia en el que construimos la identidad y el propósito de la vida. Porque pierde toda la cosmovisión bíblica en la que Dios está construyendo el mundo, la misión y la iglesia. Cuando como iglesia perdemos de vista que la tarea de la iglesia es el reino de Dios, que tiene un mensaje de salvación, pero que también incluye la expresión de la iglesia como las manos, la voz y los pies de Dios en este mundo para poder expresar misericordia, compasión, gracia, justicia, bondad, generosidad, amor, empatía y todas estas cosas que fluyen del corazón de Dios para amar a las personas de una manera genuina. Cuando perdemos eso de vista, empezamos a naufragar cerca de la orilla de nuestra identidad misional. Cuando nos reunimos como grupos de iglesia, cuando como células nos sentamos en la casa y disfrutamos tremendamente escuchar las verdades de la palabra,
pero no sabemos cómo aplicarlas y no tenemos una urgencia en cómo compartirlas al mundo que sufre, estamos naufragando lejos de nuestra identidad misional. Dios nos ha llamado a ser un instrumento de transformación en el mundo. Y cuando la iglesia está más preocupada por mantener la iglesia a flote en vez de ocuparse de que el reino de Dios tenga un impacto afuera, estamos perdiendo la esencia de quiénes somos y para qué existimos. Tenemos que cambiar la preocupación de la iglesia y en vez de enfocarnos o preocuparnos en que el mundo entre y cambie la iglesia, deberíamos estar enfocados en el reino de Dios y preocuparnos más porque la iglesia salga del templo y cambie el mundo. Porque esa es en esencia el ADN de la identidad y el propósito de la iglesia de Cristo.